¿Cuál es la otra? ¿Cuál es el otro? ¿Con él? Listo, eche para acá. Eche para acá. Venga. Eso es suyo. Venga, ahora mismo se cada una de las roscas más suyas, ¿sabes? José que le estoy dejando elegir, seleccionar. Después no vayan a decir que es que yo no sabía. Para unas dos roscas más bravas suyas. Venga. Listo. Listo. Bien. Busquen un espacio donde cuando empiecen a trabajar, nosotros no vayan a hacer ¡ay! Bien rápido. ¿Ya? ¿Listo? Qué bien. Qué bien. Bien. Colóquese la cinta a la altura de la rodilla con cualquiera de las manos. Coloque la cinta a la altura de la rodilla con cualquiera de las manos. Con cualquiera de las manos. No con las dos, con cualquiera de las manos. Listo. Coloque la cinta. Coloque la cinta a la altura de la rodilla también usted con cualquiera de las manos. Listo. Ahora venga para acá usted. ¿Verdad? Bien, ¿ya? Va a saltar con las dos paticas por encima de eso, de lado, no de frente, así. ¿Ya? Y cuando caiga ya se devuelve rodando por debajo de esa cinta. Ahora, ya. Bien. Ahora por debajo, rápido. Y sale corriendo y agarra cualquiera de las dos cintas. Allá o allá, ¿dónde la quiere agarrar? Agarra y se la pone a la altura de la rodilla. Y usted hace lo que él acabó de hacer. Dele. No repito, le estoy explicando. A ver. El lado, eso, dele. Pero le vamos a dejar. Se dé vuelta. De vuelta. Hágale, ya. De lado, duro para arriba. Venga, hasta que se acabe. Tienen esa cinta ustedes, pero no tienen esa cinta de cinta. Bien, ya. Rueda por debajo. No. Y sale y agarra la cinta allá. Rápido, mire, así como están haciendo los caballeros allá. Rápido, cualquiera de las dos cintas, ya. Cuando le diga ya, todo el mundo arrancó y solo van a parar cuando yo lo diga. Porque se supone que van a arrancar. Ya.
Ahí donde está, siempre me pregunto para qué. Ahí donde está. En la segunda etapa, como ustedes definieron las rosas, allá van ganados porque no saltan como primeros. Pero acá, en estos bloques, ustedes mismos escogieron sus equipos. Motivación, ¿ya? Esfuerzo. Esto tiene que ver. ¿Qué quiere decir? Ahora los pongo a competir. Cuando diga arrancamos, se supone que el último grupo que termine paga penitencia. ¿Cuándo termina el grupo? Cuando todos los tres hayan saltado y hayan probado por debajo. ¿Listo? ¿Cómo lo hagan? No sé. Pero la danza no solamente es vertical, o sea, no solamente es acá arriba. La danza también a veces hace que vayan al piso, a veces hace que se eleven, a veces hace que se monten encima del otro. Depende de lo que vayan a plantear con la danza. Hoy venimos a reforzar el tema de contar historias a partir de. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver cómo es ese cuento de contar historias con los cuerpos. Y para eso los cuerpos tienen que estar dispuestos a todo. ¿Listo? Entonces, ya saben que se marcan listos fuera. Arriba. Vamos a volver a hacer. Pero solamente cuando termine el tercero. ¡Ya! Y el último. Una conferencia. Una conferencia. Perdón, no se dejen achicopalar. Ay, es que ya terminó. No. Yo le digo hasta lo último. Cuando termine el tercero. Cuando termine el tercero, vamos a parar. Y van a arrancar cuando yo diga. Recójalo por aquí. Mira, aquí. Oye, solo van a arrancar cuando yo diga ya. Póngale cuidado. La señal para que arranquen es cuando yo diga ya. O sea, solamente van a arrancar cuando yo diga ya. De resto no arrancan. No, pero Solamente arrancan cuando yo diga ya. De resto no. Cuando yo diga ya, ustedes arrancan. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¡Ya! ¡Ya! ¿Sí, no? Bueno, listo, recogamos el pico de la cinta. Si bien dicen que devuelva, si no funciona. Uno de cada grupo se queda con esa cinta porque casi que no la vamos a utilizar. Sí, pero. ¿Listo? Bien. Total no la puedes soltar, pero va a seguir haciendo lo que hacemos. Bien. Te voy a pedir el favor que a partir de este momento sí concentraditos con el oído, porque lo que vamos a hacer, si bien es cierto jugar, pues indiscutiblemente tiene que ver con la atención. Si falla, cara como si falló él, ¿quién va con usted? ¿Quiénes son de su grupo? Si usted llega a fallar, ellas dos también reciben la penitencia. Si ella falla, ustedes dos reciben y así sucesivamente. ¿Me están entendiendo? Ya, listo. Primera condición. Hasta que no dé la autorización no pueden mover ni siquiera un dedo, mucho menos una pestaña, ni mucho menos cerrar los ojos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces yo voy a decir, corran, ya van a correr por todo el espacio. ¿Ya? Cuando diga paren, se supone que ustedes van a quedar quietos en primera. ¿Me están entendiendo el juego? Vamos a ver si la pueden entender. Vamos, corran. Paren. Por ejemplo, ese hecho de haberse movido había hecho que los otros hubiesen tenido que hacer penitencia. Y la penitencia la arrancamos con 10. ¿Quiénes se acuerdan qué significa 10? ¡Ay, sí! Entonces arrancamos con 10. ¿Ya? Y vamos subiendo después a 15, a 20. Vamos a ver cómo es que el bloque se pone bien. Vamos entendiendo, ¿no? Corre. ¡Paren!
Recuerden, no tienen por qué mirarme si quedan mirando para el piso, si están sacando de la igual, se la sacan, bueno, etcétera, etcétera, pero ahí no pueden hablar para nada. ¿Listo? Así los muevan, no pueden hacer nada. Cuando hablamos de la expresión corporal luego se busca ideal. Y la segunda, a la tercera ya empiezo a jugar en serio. Corran, ¡ya! ¿Cuál era la condición para que pararan? ¿Cuál era la palabra que tenía que decir para que pararan? ¿Cuál era? Pare, porque están quietos. Ay, cierto. Si no ponen atención, no, pare. Si no ponen atención, lo mismo les va a pasar en la escena. Ellos no saben qué sigue, qué tienen que hacer, qué no hacían, porque la escena tiene público, la escena tiene a mi papá atrás diciendo, ¡mira la falda, se les ha soltado! Y cosas así. Entonces, corren. Pero corra, hija, que no está corriendo para nada, solo para matar el cabello. Hay una que está corriendo nada más así. ¡Ya! Y miren. El último que haga 10 se la dobla por despalomado. ¡Rápido! El último que haga las 10 se la doblo. El último que haga las 10 se la doblo. El último que haga las 10 se la doblo. Ella sabe a qué me refiero. Una, más abajo, 2, 3. El último que haga 10 se la doblo. Por despalomado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya que está rápido, ¿no? ¡Mueve! Vamos, pero corriendo. ¡Ya! Dale. Si uno solo está despalomado, todo el grupo caga. Porque eso no tiene abajo del equipo. Háganme el favor. El último que haga 10 se la doblo. ¡Ya! Hágale más rápido. 10. Mira. ¡Pare! ¿Por qué corrió? Ay. ¿Por qué corrió? El último que haga 10 se la doblo. Hágale. Hágale. Pilas a tener el objetivo. Míralo. Porque como es trabajo de equipo, el léxico es, si uno falla, no falla. Porque es que ustedes pueden preparar el espectáculo, pero si uno hoy mete la pata, los otros hacen y no están concentrados en lo que están haciendo, si el castigar al compañero o a la compañera, pues la van a embarrar para todo. ¿Listo? Ya saben que la cinta la tienen que cargar cada uno por ahí y ponerle pilas a todo, ¿no? Con todas, ¿no? ¡Ya! El último que haga 10 se la dobla. No, ¿qué tiene que decir? Hágalo. Así vamos a ir el sábado. Vamos, oído. Si ustedes no detúan su atención a la escena, difícilmente todo lo va a distraer. A partir de este momento empezamos a jugar a las estatuas. Recuerden que no cierran ahí. No se puede reír. Venga ahí. Respiración, suavezóbola. Ya casi 2 segundos más y se ríe. 2 segundos más y se ríe. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ya! Vale. Otra vez todos adentro. Recuerden, así pase lo que pase, ustedes no mueven ni un dedo, ni se ríen.
puede reír para nada. Y esa sorpresa, ¿por qué? Bueno, Nacho, bueno. Recuerda que no se pueden reír para nada, ¿no? Para nada es para nada, ¿no? ¡Afuera los dos! ¡Corre! ¡Hágale! No soportan la mirada y ustedes tienen un público que lo va a mirar a toda hora. Y el público es así, ¿qué van a hacer? Y le miran la cara y todo. Si ustedes se ponen a fijarse en lo que está haciendo el público, ¡ay, Ave María! Ya, voy a hablar, yo eche para afuera. Los ojos no los pueden mover tampoco, dejen los ojos quietos. Para donde está mirando, ya se queda. Cántalo, lo van a llorar ahí. Lo vamos y lo dejamos ahí, ¿no? Ahorita lo mando que ya, ahorita le mando que le haga bullying a todo. ¿Ustedes están bien? No, aguanta. Mira, está muy de la boca. Sentémonos un ratito. ¿Qué es actuar? Y ahorita, que quiera hablar, tranquilo. Aquí es donde tiene que hablar todo el mundo porque aquí es donde estamos aprendiendo. En el escenario solo hablan los cuerpos. Uno es expresarse, ¿qué más? Representar un papel, un personaje, ¿qué más? Lo que se les venga a la cabeza, que lo que ustedes tienen en la cabeza es importante, lo tienen que contar. Imitar. ¿Liderar qué? Emociones. ¿Algo más? ¿Cómo? Liderar tristeza. ¿Qué es eso? Como hacer papel de otra persona. Si ustedes entienden eso, las danzas que hacen se verán feas, mejorarán. ¿Cómo creen que pase eso? ¿Sí? ¿Mejorarán? ¿Por qué mejorarán? Ahora, ¿qué carajos es una historia? Ya lo fácil que es inventarse la historia. Por lo general, los cuentos de la actualidad dicen había una vez o era hace una vez, no sé qué, y empiezan a contar. ¿Cierto? Ustedes tienen muchas cosas que contar. Para que no vengan a decir, bueno, ¿qué cuento echamos? Sino que colocamos un tema fácil. Vamos a hablar de un paseo. Había una vez un perrito que salió a jugar por la noche. Perfecto, chico. Entonces, había una vez un perrito que salía a jugar por las noches y se encontraba con una perra. Bueno, había una vez un perrito
una perra. En orden como lo vayan contando. De nuevo, había una vez. Pero no me entendió nada, pero bueno, listo. Bien. Y se iban rumbo al parque. Y en el parque los esperaba la piscina. Listo. Entonces, yo voy señalando quién tiene que contar la historia. ¿Listo? Había una vez. Perfecto, listo. La memoria es muy importante cuando vayamos a actuar, cuando vayamos a danzar. Si no la despertamos, de hecho se les sirve después para el estudio, porque ustedes captan más, tienen más, ¿sí? Pero es importante que la ejercitemos, ¿sabes? En la piscina se lanzó la perrita pobrecita, ya no sabía nadar, y empezó a... Y salió corriendo. Salió corriendo. Salió corriendo el perro a llamar a ayuda. A llamar. Ella iba con el perro, ¿no? ¿Quién quedaba? Si no sabes, mejor busca ayuda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Había una vez un... Total, la idea era esa. Va. Corrió hasta que se encontró con Con un perro. Con una persona y la persona predomina. obvio. Corrió hasta que se encontró con una persona que lo cuentan como lo explican. Todo el mundo lo cuenta como lo explica Fabián en ese momento. ¿Listo? Entonces, había una vez un... Mira, el único que ¿cómo fue que hizo? Ya, hay que contar la historia. Bien, 4, 3, 2, 1, acción. Se ahoga. La mejor historia de mi vida. Bueno, perdón. Deja la rosca. Espera la última vez que le va a usted. Escucha. Poner las ideas solo con el cuerpo es fácil cuando ustedes se atreven a crear. ¿Sí? Cuando ustedes se atreven a crear, no es fácil. Quitar la palabra de la escena es fácil. Porque les parece un poquito complicado. ¿Necesitan de la palabra? La danza no necesita excluir la palabra tampoco. La pueden utilizar también en algún momento. Vamos a ver cómo lo interpretó el otro grupo para poder revisar. Buen ejercicio, vamos. A ver, ¡3! Bueno, el escenario, ustedes que están fuera del escenario. Y aquí para allá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Acción!
Listo, ahora sí la primero. Sentado para despedir. La danza debe ser alegría, como ustedes expresan en el escenario, las situaciones que sea la alegría, la tristeza, el enfado, lo van a vivir. Tengo entendido que tienen otra actividad por aquí. Entonces, Ronnie, una decía su. Bueno, niños, vamos a salir aquí afuera a estar con la que por favor, se Colombia, potencia de la vida.